2023, noviembre 9, jueves, fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. La Basílica de San Juan de Letrán, basílica dedicada a San Juan el Bautista, es la catedral de Roma, la iglesia del obispo de Roma, es decir, del Papa. La verdad, a mí personalmente me sorprendió mucho este dato porque pues hubiera yo asumido que la Basílica de San Pedro debería ser la catedral de Roma, por coincidir con el Vicario de Cristo. Sin embargo, con un poco de lectura, ahora entiendo por qué. Resulta que esta basílica, construida en el siglo IV, en el 324, y realmente está dedicada a Cristo, al Divino Salvador, Archibasílica del Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista. Así es su nombre oficial, pero es más conocida como la Basílica de San Juan de Letrán, o Archibasílica. Letrán porque era el terreno que pertenecía a una familia apellidada así, Laterani. Además de ser la primera y obviamente dedicada a Cristo, y que tomó el nombre de San Juan porque en el siglo VI será el Papa Gregorio Magno el que incluya a San Juan Bautista, y en el siglo XII el Papa Lucio II añadirá también a San Juan Evangelista. De ahí un nombre complejo y con mucha historia. La denominación de San Juan Bautista fue porque el Papa Gregorio pensó que él era el eslabón de los 2 testamentos y el que preparó el camino a El Salvador. Y el Papa Lucio pensó en San Juan Evangelista por ser quien mejor habló de la divinidad de Cristo. Sin embargo, pienso que una de las grandes razones entre líneas es que Juan finalmente fue el apóstol fiel. En fin, que esta catedral tenía que tener muchos símbolos que giraran alrededor de verdaderamente ser una iglesia icónica, por ser la catedral del Papa y la iglesia más antigua para la urbe de Roma, y para el orbe, para todo el mundo. Pero sobre todo para nosotros, estos símbolos redundan en una cosa importantísima que está referida en el Evangelio. Sabemos que las catedrales y templos son meros espacios que con todo y sus símbolos no hacen más que ser recintos de reunión de la verdadera iglesia, que es la comunidad. Pero estos templos, más allá de que se centren en la idea de Cristo, de los apóstoles, de los santos, etc., lo que tratan de expresar es ese templo que es nuestro cuerpo. En otras palabras, nuestra persona que alberga a Dios, y que como los mercaderes del templo tienen que ser constantemente purificados. A veces puede ser pecado, a veces puede ser el ruido, la distracción. Hay que purificar. Pero hay que al mismo tiempo, para poder lograrlo, renunciar a uno mismo y vencer el propio egoísmo. El látigo de Cristo podría simbolizar esa disciplina aplicada, esa fuerza que uno necesita para vencer y disciplinarse uno mismo. Así que para vencer el egoísmo y para que el amor triunfe en nuestro cuerpo y que pueda ser recinto digno de Dios.